Volver al Evangelio. Resulta evidente que es fundamental volver a leer el Evangelio y asimilarlo de corazón. Sin lugar a dudas, don Calabria vivía el Evangelio, vivía por el Evangelio. Todos conocemos el episodio llamado El descubrimiento del Evangelio, narrado por Monseñor Chiot en Verona. Un día don Calabria le dice: he leído todo el Evangelio. Y Monseñor Chiot le dice: bueno, no es una gran cosa. ¿Qué sacerdote no ha leído el Evangelio? Y don Calabria continuó: me explico. Yo también he leído el Evangelio y he predicado. Sin embargo, antes de ayer, después de un día amargo, no conseguía conciliar el sueño. Abrí el Evangelio y lo leí todo, como también los Hechos de los Apóstoles, todo en una noche. Y tuve una sensación extraordinaria. ¡Qué cosa grande el Evangelio! Me quedé asombrado, aturdido. Escucha, escucha. Y pasaba las páginas marcadas al margen con lápiz. Escucha, no se angustien por la comida, las aves no siembran ni cosechan, y mi Padre las alimenta. No se preocupen por la ropa, el lirio del campo no teje y se viste mejor que una reina. Había señalado todas las paradojas del Evangelio, así llamadas porque están en contraposición con las reglas del mundo, al punto de parecer irrealizables. Sin embargo, los santos, gracias a ellos, han vencido al mundo. Don Calabria había descubierto el Evangelio. Él era un sabio del Evangelio, tenía veneración por el Evangelio. Dice don Calabria: los cristianos no debemos hablar como doctores, hacer tantas cuestiones. Hablemos de Jesús y de su Evangelio. Hagamos conocer a Jesús en toda su dimensión divina. Vivamos como Él nos ha enseñado y quiere, y así todo, como atraído por un imán, se acercará a Dios y a su Evangelio. Cuánta importancia se da a la palabra de los hombres en la tierra, y esto está bien, pero cuánta más debemos dar al Señor. Creamos entonces en el Señor, confiemos en su palabra. Toda palabra de Dios es, permítanme la expresión, consacratoria, sacramental, realiza lo que dice. Es necesario volver al Evangelio práctico, a la vida cristiana en el verdadero sentido de la palabra. Toda familia religiosa debe ser levadura de vida nueva, un faro de luz divina. Pero antes de dar es preciso tener, antes de enseñar es preciso practicar. Volver al Evangelio es una actitud necesaria para el discípulo de don Calabria. ¿Pero qué significa concretamente? Si nos guiamos por las palabras del propio Jesús en la parábola citada, volver al Evangelio quiere decir, en primer lugar, escucharlo. Entonces es preciso confrontar la propia vida con el Evangelio. Después viene, siempre siguiendo las palabras de Jesús, el esfuerzo para ponerlo en práctica, tarea que lleva toda una vida y aún es poco. Es necesario saber qué es lo que hay que poner en práctica, y por eso no deben faltar nunca la lectura, la meditación y el estudio. Pero si no queremos cometer una insensatez, según la parábola de Jesús, es preciso pasar a la práctica. Volver al Evangelio quiere decir proclamarlo en todas las formas posibles a cada persona, a la sociedad toda. Un esfuerzo de esta naturaleza va desde las pequeñísimas sociedades, la familia, el grupo de amigos, al ambiente de trabajo o esparcimiento, hasta las grandes multitudes, si no es posible mediante los medios de comunicación social. Sea como sea, la referencia incesante al Evangelio y a la verdad que el Señor ha querido resaltar por medio de don Calabria y luego confiar a la obra, se convierten en la tarea fundamental de todo aquel que quiera realmente pertenecer a ella. Volver al Evangelio es también condición indispensable para discutir, analizar, rever y programar cualquier otra iniciativa buena en el seno de la obra. ¿Cómo es posible ocuparse con responsabilidad de una obra de Dios sin conocer las exigencias fundamentales de este fundador y dueño?
sin saber cuáles son sus principios y programas y sus objetivos. Sería como querer guiar un auto o tren o un avión sin saber cómo hacerlo. Una verdadera locura, pero son cosas que suceden a menudo, porque los desastres no se ven de inmediato en el mundo del espíritu. Dio che ha fatto la pioggia, il